Nuestro podcast de este mes va dedicado a la Primera República Española, proclamada hace 150 años, el 11 de febrero de 1873. Desde su principio, el régimen fue fragilizado por conflictos internos y un contexto económico difícil. La experiencia duró poco, solo 11 meses, marcada por la inestabilidad política. El siglo XIX fue muy inestable social y políticamente en España. Durante casi 100 años se sucedieron cambios de gobiernos tras otros de todo tipo. Pronunciamientos militares, revoluciones populares, abdicaciones de reyes. La Primera República constituyó la etapa final del agitado periodo que se abrió en septiembre de 1868 con el estallido revolucionario de la Gloriosa, que puso fin al reinado de Isabel II. El final de su reinado se vio sacudido con casos de corrupción y dio paso al conocido como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario entre 1868 y 1874. Esta etapa comprende desde el destronamiento de Isabel II en septiembre de 1868 hasta la restauración de los Borbones en diciembre de 1874. Si repasamos la cronología, empieza con el destronamiento de Isabel II en septiembre de 1868. En 1869 se proclama la nueva Constitución, la más liberal que tendría España hasta 1931, cuando se proclama la Segunda República. En noviembre de 1870, Amadeo de Saboya es elegido por las Cortes. En febrero de 1873 se produce la abdicación de Amadeo de Saboya. 11 de febrero de 1873, proclamación de la Primera República. En diciembre de 1874, restauración de la monarquía borbónica. Entre sus logros, la Primera República logró modernizar y transformar la sociedad, como la reducción de la jornada laboral, aumentos salariales, normativas sobre higiene en el trabajo, creación de los jurados mixtos, la reforma agraria, la regulación del trabajo infantil o el establecimiento de la enseñanza obligatoria, entre otros, y la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Entre sus problemas, la proclamación de la Primera República se produjo en una situación económica muy delicada. A un elevado déficit presupuestario generado en gran parte por una guerra en Cuba y un nuevo levantamiento de los carlistas, se sumaba la falta de liquidez del Estado, acuciado por los vencimientos de la deuda pública. Una república debilitada es una república sin republicanos. Casi todos en el ejército, en las cortes y en la iglesia eran todavía monárquicos, y los republicanos eran divididos entre dos facciones: unitarios, que defienden un Estado muy centralizado, y federales, que defienden varias regiones o estados autónomos. Hubo 4 presidentes durante los 11 meses de vida de la República: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Entre sus figuras destacan Estanislao Figueras, federalista y optimista. Convocó elecciones para intentar obtener mayoría republicana y federalista en las Cortes, pero fracasó porque no votó casi nadie. No votaron los anarquistas ni los marxistas. Figueras tenía que enfrentarse a una deuda colosal de 700 millones de pesetas cuando el gobierno solo tenía 33 millones. El paro subió a tope y había huelgas. Francisco Pi y Margall, otro federalista, y es bajo su mandato cuando estalla el cantonalismo. Nicolás Salmerón, un unitario, tiene que enfrentarse al problema cantonal, la Tercera Guerra Carlista y del asunto cubano, y dimite. Y Emilio Castelar, súper unitario, que usó la fuerza y lo odiaron en todo el Congreso. Eso provocó una moción de censura. Una de las principales consecuencias de la Primera República Española fue el cantonalismo. En lugar de independizarse las regiones, lo hicieron las ciudades y los pueblos, lo que provocó la sublevación cantonal, un fenómeno que mezcló las aspiraciones autonomistas de los republicanos federales
con las aspiraciones que tenía la revolución social.